Oh Padre Santo de Padre, en el gloria, nombre de te Jesús, adoramos, te exaltamos, Dios. te bendecimos, Señor. Y esta hora presento a estos hermanos que estamos Te doy reunidos gracias, en tu Señor. nombre, para que tú los uses a través del diálogo Gracias, que Dios ellos tienen. Todopoderoso, Señor. Tu Recibe la misericordia alabanza, recibe y tu la bondad, adoración, en el porque nombre tú de eres digno Jesús. de toda honra y de toda Gloria y Dios. honra en el nombre de Jesús. Toma control de las cosas que se van a dialogar entre Gracias, ellos, Santísimo Señor. Dios. Y muchas gracias, Padre, en el En el nombre nombre de de Jesús. Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, don Luis Garro, Don por Luis Garro, acompañarnos en esta tarde nuestro con, amigo del alma, hermano. con esa hermosa oración. Bueno, queridos hermanos, reciban todos muy buenas tardes. Estamos aquí en compañía de don Luis Garro, del hermano pastor Henry Ramírez, del hermano Víctor Villalobos y el hermano Edwin Molina y su servidor Luis Brizuela. Hemos estado echando un vistazo hacia la iglesia primitiva, como se le llama a la iglesia naciente en el libro de los Hechos, y lo que queremos no es hacer exactamente un estudio del libro de los Hechos, sino dar un vistazo a las costumbres que tenía la iglesia en un principio, de las cuales son muy necesarias hoy en día. Por ejemplo, hemos estado hablando de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, de la importancia del arrepentimiento, y hoy vamos a ver un texto en Hechos 2:42, donde una característica que tenía esta iglesia que nos hace mucha falta hoy en día, Sí, es lo que dice Hechos 2:42, queridos hermanos y hermanas que nos escuchen en sus hogares. Amén. Aquí deseando que el Señor les bendiga mucho y los guarde a ustedes, a sus esposas, esposos e hijos y demás familiares. Amén. Bien, queridos hermanos, me permito leerles Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Alguien por ahí se dejó decir que la doctrina divide, que el amor nos une. Pues yo pienso que es muy importante también mantener la doctrina, porque el que no tiene doctrina lleva de aquí para allá como una hoja que lleva el viento, no tiene base de nada y cualquier viento de doctrina se lo puede llevar. Entonces es muy importante, como estamos leyendo aquí, perseverar en la doctrina de los apóstoles. En este caso, hoy en día tenemos pastores que nos guían con el asunto de lo que es doctrinal y, queridos hermanos, es muy necesario que pongamos atención a estos aspectos. Quiero hacerle una pregunta al querido pastor Henry. Hermano Henry, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿A qué se refiere esto cuando dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles? Bueno, yo lo que deduzco es que lo que Jesús el Señor les enseñó, como dice ahí en Mateo, dice que vaya, prediquen, enseñen lo que yo les he enseñado. La doctrina apostólica tiene que ver con las enseñanzas de Jesús hacia ellos, ¿no? Lo que tiene que ver con el plan de salvación, de la evangelización y todo lo demás. Creo que esa es en esencia la doctrina que ellos enseñaban. ¿Y usted puede mencionar algunos aspectos de la doctrina de Cristo, hermano? Bueno, Esta doctrina que enseñaban los apóstoles. Dentro del marco doctrinal de Cristo estaba lo que era la introducción del pecado, cómo el pecado nos separó de Dios. Habla también de cómo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene lo que es el plan de redención. También se nos enseña sobre el amor al prójimo, el amor a unos a otros. Se nos habla de lo que es la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hay algunos conceptos en los evangelios que no son fáciles de discernir si no tuviera uno las cartas. Digamos, en las cartas es donde se ve con más claridad el concepto doctrinal. En el caso de los evangelios, que lo que Jesús enseñaba, aún los apóstoles no lo tenían tan claro como cuando ya viene el Espíritu Santo y les comienza a dar las directrices puntuales y doctrinales que ellos comenzaron a enseñar a los demás. Claro, es importantísimo, hermanos, mantenerse aún hoy en día en la doctrina de los apóstoles. Fíjese usted que yo conozco iglesias donde pastores dicen que ya no es necesario bautizarse, que ya no es necesario tomar la cena,
que ya no es necesario ayunar, porque Cristo ayunó por nosotros, que ya no es necesario orar, porque Dios el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Sin embargo, creo que lo que vemos, no solamente en lo que ellos predicaban, sino en la forma en que ellos vivían, eran gente de oración, eran gente de ayuno, como decía Pablo, en ayuno sin número, decía el apóstol Pablo. Creo que aspectos apostólicos como esos, como el bautismo, como la cena del Señor, como el ayuno, como la oración, creo que son necesarios hoy en día. Hermano Víctor, usted iba a aportar algo sobre este asunto de la doctrina de los apóstoles. Sí, claro. En realidad los apóstoles aprendieron la doctrina de Jesús y Jesucristo vino a referirse a la doctrina que le había dado su Padre. No vino a hablar acerca de lo que quizás el Padre había dicho, no, sino lo que el Padre, los mandamientos que le había dado el Padre, sobre eso él vino a hablar. Amén. Sobre eso le enseñó a sus discípulos, sobre eso le enseñó a los apóstoles y sobre eso hablaron ellos. Y fue una doctrina que también es importante decir, una doctrina cristocéntrica. Y no estamos aquí eliminando, digamos, la misión o la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en realidad en la salvación intervienen las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero lo que sí quiero decir, o lo que sí quiero recalcar, es esta doctrina, digamos, la importancia de lo que hablaban los apóstoles, de Jesucristo, de nuestro pecado, del arrepentimiento, como habló Juan el Bautista, ¿verdad? Del arrepentimiento, que fueron temas centrales. Y respecto a lo que hablabas, que me gustó mucho, que hablabas de que hay iglesias o hay comunidades eclesiásticas que hablan de que ya no es necesario el ayuno, que ya no es necesario esto, que ya no es necesario lo otro. Bueno, aún peor, escuché por aquí el señor Papa, el denominado Santo Papa, donde dice que ya la Biblia no es necesaria, que la Biblia está obsoleta, que vamos a hacer un cambio de Biblia, porque ya, y se equivocó totalmente, porque la Biblia es la palabra de Dios de ayer, de hoy y para siempre. Amén, amén. Es hermoso lo que dice el hermano Víctor, lo que aporta, que dice que la doctrina de los apóstoles siempre es cristocéntrica, o sea, todo gira en torno a Cristo. Yo quisiera escuchar también la opinión del hermano Edwin en cuanto a esto, lo que es la doctrina de los apóstoles. Sí, yo creo que es muy claro que la doctrina de los apóstoles fue lo que aprendieron los apóstoles en esos 3 años de ministerio del Señor, ¿verdad? Lo que vivieron ellos con Él en esos 3 años, que quizás va más allá hasta lo que uno puede leer en la palabra, ¿verdad? Porque hay cosas que uno quizás no están ahí escritas, ¿verdad? Pero yo creo que también el eje central de lo que les enseñó que el Señor a los apóstoles era el amor, ¿verdad? Jesús se caracterizó por un amor que dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Y él llegó a romper como paradigmas y esquemas, ¿verdad? Y más bien si Jesús estuvo confrontado con alguien fue con los fariseos, ¿verdad? Y más bien a quien se acercaba, ¿verdad? Era a la gente que necesitaba conocerlos, a los publicanos, a las rameras, ¿verdad? A los ladrones, a ellos era quien Jesús siempre se acercaba, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí comenzó esa doctrina, digamos, porque Jesús llegó como a romper muchos paradigmas y muchos esquemas de cosas que ellos creían, ¿verdad? Entonces, yo creo que particularmente, ¿verdad? Porque, bueno, después escriben las cartas y Pablo más claro y más profundiza más, ¿verdad? Todo. Pero, digamos, lo que ellos habían vivido era particularmente, siento yo, que esos 3 años de ministerio con el Señor, ¿verdad? Amén. Hermano pastor. Yo quería aportar tal vez unos pensamientos con respecto a la doctrina que ellos enseñaban, porque ciertamente todo lo que Cristo enseñó, ellos lo que
Pero cuando uno lee las cartas y lee Hechos, se va a dar uno cuenta de que los apóstoles, aún en los evangelios, los apóstoles lo que hicieron fue reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Entonces, no solamente se centraron en la persona de Cristo, sino que todo el Antiguo Testamento para ellos era la palabra de Dios. Y para ellos lo que hicieron fue una reinterpretación por el Espíritu Santo, centrado en la persona de Jesucristo, como bien dice Víctor, que es cristocéntrico. Todas las cartas y está saturada de textos del Antiguo Testamento, como está escrito. Amén. Y como dijo el ángel, entonces constantemente ellos están citando salmos, están citando textos del Antiguo Testamento, porque para ellos es claro que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, para ellos, porque todavía no estaba listo el canon, que es el Nuevo Testamento, no estaba todavía cerrado. Entonces ellos se regían bajo el Antiguo Testamento, pero ahora a la luz de la interpretación en la persona de Jesucristo. Entonces, digo esto para no omitir el Antiguo Testamento, porque muchas veces tal vez hay gente que cree que ya el Antiguo Testamento es obsoleto. No, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Amén. Y no podemos tampoco diluirlo, sino más bien entender cuando Pablo le dice a Timoteo ahí en 2 de Timoteo 3, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y cuáles eran las Sagradas Escrituras sino el Antiguo Testamento? La Torá. Correcto. Y cómo ellos, entonces los apóstoles en realidad, ellos no trajeron una nueva doctrina. Ellos lo que hicieron fue agarrar la doctrina que les enseñó el maestro y por el Espíritu Santo reinterpretarla a la persona de Jesucristo en la obra redentora. Amén. Hermoso ese comentario. Bueno, queridos hermanos que nos escuchan, hay en este momento una emergencia a nivel mundial espiritual. ¿Cuál es la emergencia? Consiste en esto: ya la gente ha abandonado las Escrituras. Lo que dice el Papa tiene una verdad paralela, en el sentido que él dice que las Escrituras son obsoletas. Esa es la verdad de mucha persona creyente, porque hemos abandonado las Escrituras por el televisor, hemos abandonado las Escrituras por los videojuegos, hemos abandonado las Escrituras por un vocabulario más tecnológico, por los teléfonos, por los celulares, e incluso hay hermanos o hermanas que no portan las Sagradas Escrituras cuando vienen a un culto o cuando van a la calle o en sus casas, no la portan. Para ellos la Escritura se ha hecho obsoleta, como dice este señor Francisco. Pero queridos hermanos, una de las características de la iglesia, encuentro otro texto donde me habla de unos hermanos que eran de Berea, de un lugar llamado Berea. Dice que los hermanos de Berea consultaban siempre las Escrituras para ver si lo que se enseñaba era así, conforme a las Escrituras. Ese es el espíritu que debe tener la iglesia hoy en día. No dejarse llevar de lo que digan los hombres, sino exactamente lo que dice la palabra del Señor. Continuando con este texto, queridos hermanos, Hechos 2:42 dice: no solo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que perseveraban en la comunión unos con otros. Pregunto, ¿es necesario tener comunión con los hermanos? Comunión a veces implica que va a haber problemas, o que van a haber enamoramientos, o que van a haber, ciertas discordias o ciertas fallas, porque somos humanos, pero es necesario la comunión. Hay un salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque dice que ahí Dios envía bendición y vida eterna. Querido hermano Edwin, ¿nos puede comentar este asunto de la comunión unos con otros? Sí, es muy importante, y yo creo que en estos tiempos nos hemos dado cuenta de lo importante que es, ¿verdad? Al menos, personalmente a mí me hace mucha falta, ¿verdad? La coinonía, la comunión con los hermanos, ¿verdad? Ese afecto, ese amor, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos hemos encontrado mucho la intención de Dios al crear la iglesia, digamos, al que nosotros compartamos, al que
puedan en momentos de dificultad un hermano apoyar a otro, abrazar a otro, orar por otro, etcétera, etcétera. La armonía, como músico, digamos, uno sabe que es algo muy ambiguo en el sentido de que es variable, digamos, ¿verdad? La armonía es variable, ¿verdad? Porque yo puedo tener una armonía y darle diferentes sentidos, es variable. Y al final, digamos, todos los hermanos, ¿verdad? Todos los hermanos son diferentes, ¿verdad? Todos somos diferentes, todos pensamos diferentes. Y entonces ahí se encuentra esa variable, pero al final, ¿verdad? En la armonía encontramos, después de esa variable, ¿verdad? Que ese conjunto de notas, hablando de una manera musical, ¿verdad? Encuentra un mismo sonido, Amén. ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo mismo, venimos personas diferentes, de cosas diferentes, de pensamientos diferentes, de puntos de vista diferentes, pero podemos encontrar un común que es Cristo, ¿verdad? Y yo creo que si hay algo que yo he podido, o al menos yo personalmente siento en este tiempo, es descubrir y encontrar qué importante es la iglesia, pero no la iglesia, digamos, porque yo sé que la iglesia no son las cuatro paredes, sino el congregarnos, ¿verdad? El venir, el saludar, Víctor, ¿cómo está? Y Luis, y el abrazo, ¿verdad? Y hasta se siente uno raro, ¿verdad? Cuando a los hermanos uno no los puede ni, ¿verdad? Y ya los hermanos lo conocen a uno, hermano, te pasa algo, te ocupa que oremos, ¿verdad? Y uno encuentra ese apoyo, esa fortaleza, ese gozo, ¿verdad? Y yo creo que lo estamos, yo al menos, cada vez que entro aquí yo le digo, ay Señor, qué falta me hace, ¿verdad? Cómo lo extraño, esa armonía entre los hermanos. Claro, hermanos, en estos tiempos de pandemia, si hay algo que ha atacado esta enfermedad, es la comunión unos con otros. Cómo nos ha alejado, cómo ya los hermanos ya no se llaman, no se visitan. He escuchado comentarios, mira, ¿qué se hizo fulano? ¿Qué se hizo fulana? Ya no sabemos nada de ninguno. Y qué lindo es cuando uno anda por ahí, se encuentra un hermano y se hace una bulla. Hermano, ¿cómo está? Qué bendición verlo. Esa comunión, qué falta que hace. No es posible que yo vea un hermano o que vea una hermana y no me goce, que más bien cruce la calle, que si te vi no me acuerdo. Eso no es posible. Una característica de la verdadera iglesia de Cristo es que tienen comunión unos con otros. ¿Es así, hermano Víctor? Amén. En realidad, una buena parte, digamos, del fruto del Espíritu Santo es el amor. Primero el amor que nosotros debemos hacia Dios y el amor de los unos con los otros. El salmista lo decía muy lindo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad. En realidad, el amor entre hermanos, esa coinonía, es como un don de Dios, digamos, ese fruto del Espíritu que es el amor, y también es como un regalo que nos da Dios de los hermanos. Amén. Es un regalo muy bonito, un regalo porque cuando uno está con los hermanos uno siente el calor, el cariño, el amor, ¿verdad? Eso no significa que es con todos, pero en realidad el amor, la cercanía entre los hermanos es algo muy necesario para nosotros y hasta nos da un sentido de pertenencia. Decía el Señor estas palabras: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y también les dijo: un mandamiento nuevo os doy, Amén. que os améis unos a otros, y esto es lo nuevo, como yo os he amado. Amén. Y cómo nos amó Jesús hasta la muerte, hasta dar su vida por nosotros. Eso es hermoso. Amén. Bien, otra característica de este pasaje que nos dice que perseveraban también en el partimiento del pan y en las oraciones.
Bueno, eso es el partimiento del pan. Entiendo yo, hermanos, y ustedes no me corrigen, que es que los hermanos se acostumbraban a invitarse o llevarse unas cositas unos a otros. Entonces, aquí le traigo esto. No necesariamente era, digamos, el pan, sino otras cosas. Compartían los hermanos. Vea, mi finquita produce estas uvas, aquí le traigo, querido hermano, aquí le traigo, hermana, estas naranjas, estos limones, estos chayotes. Había esa comunión entre los hermanos. Pero hay algo aquí en este pasaje que la iglesia de hoy en día se ha olvidado, queridos hermanos, que es la oración. Y aquí dice que ellos participaban y perseveraban en las oraciones. Ojo que no dicen la oración, sino en las oraciones. Esto quiere decir que ellos se reunían a orar. Yo sé de hermanos, de familias que se reúnen a orar en estos tiempos de pandemia y que oran por los hermanos, oran por usted, hermano, hermana, que nos está oyendo en esta tarde. Pero la gran pregunta es esta: ¿en su casa están orando, hermano, hermana? ¿Están de verdad los creyentes doblando rodilla hoy en día? Pienso que hoy en día hay una gran carencia de oración. Querido pastor. Me gustaría aportar un poquito antes, está bien, con respecto Claro a que la sí. comunión y tal vez el partimiento del pan y esto. Tal vez el que mejor establece el punto de la comunión para mí es el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo habla sobre esa unión que es producto del Espíritu y de nuestra unión con Cristo. Es que hay dos tipos de unión. Digamos, está el concepto humano, es como el amor. Ahí está el concepto amor humano, que es efímero, es pasajero, es circunstancial, y está el amor que nace del Espíritu. De hecho, el mismo Juan en su primera carta dice que el que no ama no ha nacido de Dios, dando a entender que el amor que Dios está solicitando no es el amor humano, es el amor que viene de Él, que nace del Espíritu de Dios, porque según Pablo dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, cuando hablamos de comunión, no estamos refiriéndonos a estar juntos, o tampoco estar en un concepto, digámosle, de amistad, porque eso lo hace hasta el mundo. Hasta el mundo se puede reunir en conceptos muy básicos. Ayer estaba viendo un reportaje de cuando hubo la hambruna en África, cómo los músicos relevantes de la época hicieron aquel famoso canto We Are the World. We are the world. Sí, está bien pronunciada. Sí, hermano, qué poder. ¿Eh? Sí. ¿Vio que inglés, hermano? Entonces, ¿qué Muy sucede? depurado. Que ellos están ahí, pero eso no significa que sea amor, o no significa que sea el amor que Dios espera. Entonces, para mí, la idea de la comunión tiene que ver con lo que Pablo dice en Efesios 4, donde dice, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Ahora, de hecho, esa común unión está sujeta al contexto doctrinal, porque ya luego viene y dice un cuerpo, un espíritu, un bautismo, dice una esperanza, una fe, una vocación, un Señor, un Padre y Dios de todos. Entonces, cuando hay claridad del concepto doctrinal, eso va a traer también unidad en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia? Que no hay claridad doctrinal. Hemos dejado la doctrina apostólica para creer otro tipo de doctrinas, que es lo que nos está dividiendo. Sí, correcto. Porque aunque creemos que hay hermanos muy de Dios, cuando ya se meten en otras doctrinas que no son las apostólicas, ya uno se ve obligado a separarse. Pues, ¿Entiendes? Yo puedo decir, bueno, es que yo amo mucho a Luis Brizuela, pero si Luis Brizuela se mete en una doctrina que no es la apostólica, ya yo no sé usted, pero por más que yo lo ame, el mismo Juan dice, si alguien viene con otra doctrina que no es la que nosotros les hemos enseñado, no lo recibáis. Entonces, más que un sentimiento romántico, es una palabra que acostumbra Víctor a decir, ¿verdad? Pucha. Sino más bien Qué es un léxico. concepto Toque, Víctor. fundamental, doctrinal, que es por la unidad del Espíritu en el vínculo mismo de la paz y de los fundamentos doctrinales. Y en el caso de la cena, el pan, yo creo que más bien se refiere al compartimiento de la cena.
Sí, digamos, le puede haber algo de lo que usted está mencionando, de que hermano, aquí vengo y traje fresquito, dijo el hermano Víctor, o Luis trajo esas empanadas, o usted trajo el café, ¿me entiende? Podemos compartir a ese nivel, pero creo que el texto hace más referencia a la cena del Señor. De hecho, había casi que muchos abusos, que fue donde ya vino las limitaciones, porque algunos ya no tomaban la cena, sino que se banqueteaban. Entonces, Hechos hace un registro de lo que pasaba, pero Pablo es el que normaliza la situación para evitar esos abusos y esas ofensas que se estaban dando a los que no tenían. Entonces, los hermanos pues, ya se acostumbraron a compartir en amor y todo, pero comenzó a haber un tipo de daño donde hay más de 2 personas hay riesgo. Yo quisiera, hermanos, que ustedes en esta tarde, con la sabiduría que Dios les ha dado, se refieran a la falta de oración que hay hoy en día. En estos días, hermanos, de apostasía, de falsas doctrinas, de tanta cosa que se ha levantado, incluso en contra del mismo pueblo de Dios. Entonces, me gustaría, queridos hermanos, que se refieran a la falta de oración que hay hoy en día, esa característica de la verdadera iglesia de Cristo. Sí, también tenemos que hablar de la oración sana, por decirlo de alguna manera, de la oración que tiene sentido delante de Dios, porque en realidad muchas veces lo que hacemos en oración es informarle a Dios, y en realidad Dios no tiene necesidad de tantos reportes o que le demos nuestro punto de vista sobre alguna situación, o que le digamos, mira, es que me parece que tal y tal cosa, porque a veces tendemos a orar así, como que si el Señor nos dijera, no había pensado en eso, no sé, como que en realidad la oración que a Dios le agrada es esa oración, no tanto lo que sube de mí hacia Él, como lo que baja de Él hacia mí. Porque, por ejemplo, recuerdo aquella parte cuando decía que los obreros eran pocos, la mies era mucha, pero los obreros, y entonces les dijo, rogad al Señor de la mies para que os dé más obreros. O sea, aún en ese sentido necesitamos pedirle a Dios. ¿Y pedirle para qué? Pedirle para que nos ayude a hacer su voluntad fundamentalmente. Y esta gente que decía, ¿verdad? En lo que perseveraban, en el partimiento del pan, en las oraciones, perseveraban orándole a Dios. Es más adelante en Hechos, vamos a ver cómo en realidad es Dios. ¿Por qué? Porque la historia la entreteje Dios. Y necesitamos la mano de Dios entretejiendo. Y necesitamos la aceptación de lo que ocurre. No en el sentido de que, qué bueno que le pasó a fulano eso, o mira, esto pasa, hay que aceptarlo. Así. No. Sino, digamos, de todos los hechos que ocurren en el mundo, en la vida, Dios tiene conocimiento, pero nosotros necesitamos la ayuda de Dios para hacer su voluntad. Como lo dijo Jesús en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es la oración que en realidad le agrada a Dios. Es la oración en donde nuestra voluntad se pone al servicio de la voluntad de Dios. Amén. Yo en lo particular creo que hay como un efecto dominó en todo eso, porque la oración está sujeta a muchas cosas y tal vez voy a tratar de explicarlo. Cuando el Señor dijo, cuando ustedes oren, procuren primero ponerse a cuentas, porque no vaya a ser que sus oraciones, estoy parafraseando, pero la idea es esa. ¿Qué sucede y por qué la iglesia ha dejado de orar y perseverar en la oración? Porque ha dejado la doctrina, porque ha dejado el amar, porque ha dejado el perdonar, porque ha dejado muchas cosas. Entonces es más fácil evadir la oración que hablar con el hermano o ponerme a cuentas con el hermano.
O sencillamente, como el Señor decía, vaya, póngase a cuentas, hable con Él. Entonces, como no hemos querido ceder el orgullo, ni tampoco hemos querido amoldar nuestro carácter al carácter de Cristo, entonces lo más fácil es, dejo de orar. Porque ya yo sé que cuando voy a orar, inmediatamente el Espíritu me indica, ¿y qué pasó con tu esposa? Bueno, sí, Señor, correcto. usted sabe que yo la quiero mucho, pero... Bueno, Señor, ¿y qué pasó con tu esposo? Entonces, vamos acumulando una serie de indiferencias a tal punto que entonces cuando nos damos cuenta lo que sufre es nuestra vida espiritual. Porque la oración y la palabra son las dos cosas que nos vinculan al mundo espiritual. La oración y la palabra, quiéralo o no, nos vinculan al mundo espiritual, nos vinculan con Dios. Entonces, cuando la iglesia puede saber mucho de doctrina, pero deja de orar, genera un desfase, porque Claro. lo uno tiene que ir acompañado del otro. Entonces, la pregunta suya es, ¿por qué la iglesia actual ha dejado de estar en oración? Porque la iglesia actual no ha querido amoldar su carácter al carácter de Cristo, porque ya sabemos, por ende, que está mal. Entonces, y máximo cuando lo hacemos, no es verdad que cuando dejamos de orar es porque ya o hemos hecho algo malo o estamos premeditando algo malo. Así de sencillo, ya hemos metido las... A mí me ha pasado, porque entonces hay un enfriamiento, porque hay una predisposición. Es como cuando yo estoy molesto con algo, con alguien. Lo mejor es llegar y hablar con Dios. Señor, mira, esto es lo que me está pasando. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar mi corazón, porque al final la oración en su esencia para mí es relación con Dios. Y en eso sí comparto con lo que dice Víctor. No se trata de estarle dando a Dios un reporte como si Dios nos supiera, pero sí se trata de tener una relación constante en donde yo, en medio de esa relación, me estoy retroalimentando y estoy hablando con Dios y Dios está a través de su palabra hablando conmigo. Amén. Hermanos, increíble, increíble que parte de la doctrina de los apóstoles era orad sin cesar. Pero pareciera que los apóstoles hubieran enseñado, dejen de orar sin cesar. Porque le aseguro, queridos hermanos, que hay una ausencia casi total de oración. O sea, son muy pocos los que se están reuniendo a orar y los que están diciendo, Señor, aquí estoy. Menos levantarse de madrugada, menos interceder por otros hermanos. Como que la iglesia de hoy en día carece de eso. Hermano Edwin. Sí, yo opino igual que Víctor y que el pastor. Es que tal vez uno a veces piensa como la oración. Bueno, hay personas que tienen como ese don de intercesión, ¿verdad? Pero yo siento que es más como esa relación, como decía el pastor, ¿verdad? A veces, bueno, de hecho los primeros podcasts que hay ahí en YouTube son de la oración, casi como tres capítulos hay ahí de la oración que hablamos, y precisamente era de eso, digamos, de que es más que todo una relación, es una disciplina, una búsqueda. Y lo que decía el pastor, eso me lleva a ser confrontado, eso me lleva a tener que cambiar, entonces mejor no lo hago para no tener que hacerlo, ¿verdad? Y aparte de eso, que mucha gente tal vez ha confundido la relación o la verdadera relación con Dios con venir a la iglesia. Entonces ya en estos tiempos que no se viene a la iglesia, no puedo ir a la iglesia, entonces no tengo ninguna relación con Dios, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, esa relación que yo tengo que buscar, y llega un momento de madurez en que uno ya lo desarrolla como naturalmente, pero uno sigue como con esa lucha, ¿verdad? Qué pereza. Pero ya uno cuando va madurando entiende que necesito hacerlo, necesito buscar del Señor, necesito relacionarme con Él, ¿verdad? Entonces, yo creo que el punto es ese, digamos, que quizás también que muchas veces hemos sido mal enseñados también, ¿verdad? Creyendo que la oración es solo pedir y pedir y pedir. Vamos a orar, peticiones, pedir y pedir y pedir. Y no es eso, ¿verdad? Es someterme a la voluntad del Señor. Un buen punto porque al venir todo en efecto dominó, hoy en día se enseña que usted le puede torcer el brazo a Dios pidiendo. Y casi que Dios tiene que dar. No, Dios no tiene que. Él es Dios. Él es Dios. Y muchas veces se nos enseñó que atar, que a patear, que a echar y que hacer de todo. Decretar, declarar. No, y confundió el corazón de la iglesia. Golpear la mesa. No, y está confundido, Sí, por eso lo confundió a tal punto que si no ven, porque entonces ponen la mirada en el objetivo
y no en la persona. Amén. Entonces, si Dios no me contestó esto, entonces no sigo orando. Entonces, creen que el objetivo de la oración es que Dios me dé. No, el objetivo de la oración es mi relación con Dios. Me dé o no me dé, haga o no haga. Sí. Pero una sana relación con Dios también lo lleva a uno a hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque dijo Jesús, si me amáis, Guardad mis mandamientos. guardad mis mandamientos. Eso es amor. No ese, digamos, no ese mariposero en el estómago. Y en la oración, en realidad, amar a Dios no solamente es relación, porque hay mucha gente que yo veo que está engañada. Ah, sí, claro, yo tengo a Dios aquí en el corazón, pero en realidad no lo tiene. Y si verdaderamente yo tengo una relación con el Señor, es una relación para obedecerle, es una relación para escucharlo, es una relación para que me escuche, es una relación para que me ayude, porque yo no puedo, yo solo soy lo más inútil que pueda haber en esta vida, y yo casi que siempre se lo vivo diciendo a Dios, yo solo, Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo seguir. Para mí sería imposible seguir sin la ayuda de Dios. ¿Pero para qué? Para cumplir mis metas, para cumplir lo que yo quiero. ¿Para qué? Con el propósito de cumplir las metas de Dios. Con el propósito de seguir el plan de Dios. Con el propósito de testificar. Porque en ese sentido la oración es que cobra importancia, ¿verdad? Y no un pedir y pedir y pedir. Bueno, al menos mi generación, digamos, no es que estoy diciendo que ustedes son más viejillos, ¿verdad? Pero digamos, No, esas ya salen más malas. no, yo sí siento que, digamos, que mi generación, o digamos, sí, Sí. la gente, los millennials, ¿verdad? Sí tenemos como un chip erróneo. De 1900. No, y los millennials son del 85 al 2000, son, y yo soy 87. Sí, es del 1900. Raspando, pero bien pegado, Víctor. No, que digamos, Sí, está bueno. que tenemos un chip en la cabeza de que orar es pedir. Sí. Y que uno le dice, vamos a tiempo de oración, entonces uno ya sabe que va a ir a pedir. Y yo creo que yo siempre he preguntado, cuando Pedro estaba en la cárcel y fue liberado milagrosamente, ¿verdad?, por aquellos ángeles que lo llevaron hasta afuera, y llegó él y dice que tocó la puerta y que estaban orando. ¿Qué habrán estado orando, verdad? Porque si el Señor, cuando les enseñó a orar a los apóstoles, no les enseñó solo pidan lo que ustedes quieran, no, fue, ¿verdad?, muy claro. Y yo no me imagino a esa gente solo orando por Pedro. Yo imagino a esa gente que estaba seguramente orando, ¿verdad?, por el evangelio, por un montón de cosas, ¿verdad? Y yo creo que el problema es ese, digamos, que mucha gente, al creer que orar es pedir, y que muchas veces no ocurre lo que queremos, porque había un señor en la iglesia de mi papá que siempre decía, Dios siempre responde, que sí o que no, pero siempre responde. Entonces yo digo, Señor, es que yo quiero que la liga gane la 30 este año, y no pasa, Víctor. No pasa, ni va a pasar. Eso Entonces, no importa. ¿es culpa de Dios o no? O sea, simplemente... Ni con Brian Ruiz. Bueno, y no tiene nada que ver el fútbol, digamos. Estoy dando un ejemplo, porque después otros brincan por ahí. Malísimo ejemplo. Pero sí, no digo un buen ejemplo, definitivamente. Qué bárbaro. Pero el punto es que, o sea, es que entonces yo conozco montones de personas que están casi que en ateísmo, por decirlo de una manera, porque están decepcionados de que pidieron algo a Dios y no fue lo que ellos querían, ¿verdad? Pero es que ahí es donde entra Santiago, y Santiago dice, pedid y no recibid, porque pedís mal. Exacto. Ahora, Víctor decía algo que es importante, que es la importancia de aprender a pedir según la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros pedimos para nuestros deleites, para nuestros deseos, y hemos olvidado que en este sentido la oración nunca es para buscar mi deleite, sino para buscar cuál es la voluntad de Dios. Amén. Ahí es donde Pablo con toda humildad dice, no sabemos orar como conviene.
pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Entonces, a una gran parte de la iglesia no ora, tal vez porque ha sido mal doctrinada, o bien porque está desanimada, o bien porque de alguna manera ni siquiera sabe qué es pedir. O venimos del contexto grecorromano de los rezos, y para muchos los rezos se cambiaron en oraciones. Y que es aburridísimo. Entonces ya ahora cambiamos las letanías por oraciones monótonas. Sí. Y Sin entonces, espíritu. sin espíritu, ya memorizadas. Sí, algo casi litúrgico. Casi como esas cositas que le mandan, repite esta oración al Espíritu Santo. No, la oración es una relación en donde sí creo, bien dijo ahora el hermano, que debemos procurar cuál es la voluntad de Dios en lo que yo quiero. Amén. O en lo que yo siento, porque al final es el Espíritu que nos guía. Es el Espíritu que nos guía a esa verdad. Amén. Han hecho de la oración algo tan, digamos, no es que la oración verdadera es eso, pero muchas iglesias, muchos falsos apóstoles, muchos falsos pastores, muchos falsos evangelistas han tomado la oración y la han hecho, digamos, a la medida del oído del discípulo engañado. Entonces, repita, no lo recibo, lo reprendo, confieso, o sea, Y ahí hasta la profecía ha metido también. y perdón, y eso es actual, eso no es de hace, sí. no, eso es de hace mucho y actual. Es decir, les han enseñado una serie de frases que supuestamente son verdaderas, pero son totalmente engañosas. Hermanos, hermanas, la verdadera oración es una relación con Dios, pero una relación donde yo voy a tratar con la ayuda de Dios, nunca en mis fuerzas, de hacer la voluntad de Dios. Si ese no es el sentido, si ese no es el propósito, entonces hay algo que no está bien, porque yo necesito agradar a Dios. No sé nosotros, pero nosotros somos del pensamiento de que necesitamos agradar a Dios, necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia, y empezamos es con la oración. La oración es fundamental, la oración va de la mano con la palabra. Hermanos, tampoco hacemos nada con orar si no hay acción, por eso se llama la oración. Y es que casi que ese versículo que usted mencionaba, casi que lo que nos está diciendo es: búsqueme a mí y yo me encargo de ustedes, digamos. Exacto, ¿verdad? exacto. Y hay gente que es más bien, voy a pedir y así y medio lo busco, ¿verdad? Pero pues, no, búsqueme a mí, yo me voy a encargar de ustedes. Alguien lo decía muy bonito: encárguese de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de sus cosas. Exactamente. Bueno, queridos hermanos, para ir cerrando, solamente quiero dejar una meditación referente a lo que es este asunto, la oración. Escuche esto: queremos ser grandes profetas sin oración. Queremos grandes iglesias sin oración. Queremos grandes resultados sin oración. Queremos tener hijos sin orar por ellos, hijos de éxito sin orar por ellos. Queremos tener matrimonios exitosos sin orar el marido por su mujer y la mujer por su marido. Queremos, queridos hermanos, tener éxito sin venir y doblar rodilla delante de Dios y decirle: Señor, de ti dependo hoy y siempre. Queridos, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, no cesen de orar. Estemos orando. Bendiciones, hermanos.